Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una emisión más de Otras Voces. Hoy queremos tratar un tema que al parecer se nos está olvidando a todos, pero acá en Hoja de Ruta no lo podemos dejar pasar, que son las reformas laborales. Y para eso tenemos la opinión y el análisis profesional de la doctora Angélica Porras, con quien saludamos y le preguntamos de inicio, ¿cuántos proyectos de reformas laborales están presentados? Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, César. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hay varios, al menos 4. Algunos de ellos ya se han presentado desde hace varios años, porque hay una cuestión que es, digamos, aceptada por todos, y es la necesidad de ciertas reformas en el Código del Trabajo, que es una legislación que viene de 1938. Entonces, hay propuestas que vienen desde el gobierno anterior, que se presentaron por algunos asambleístas. También hay propuestas que se presentaron por el Frente Unitario de Trabajadores, que suponía un nuevo Código del Trabajo. Y también hay una propuesta de las cámaras, de la Federación de Cámaras, que tiene una serie de reformas importantísimas para la relación entre trabajador y empleador. De estas reformas, ninguna ha sido tratada todavía por la Asamblea. No, todavía ninguna ha sido tratada formalmente por la Asamblea. Siempre se ha dicho que se va a iniciar el debate en torno a las reformas laborales, pero debido a que es un tema delicado que genera siempre una contradicción sustancial, ¿no?, entre los empleadores por un lado y los trabajadores por otro lado, es que no se ha visto como momento oportuno ninguno de los momentos anteriores para discutir la reforma. Entonces, aún no ha sido tratada. Sin embargo, en el anuncio de medidas que hiciera el presidente de la República en octubre, mencionó que era parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional la reforma laboral. Y efectivamente, cuando uno revisa la carta de intención firmada con el Fondo Monetario, está dentro de las reformas, inclusive para hacerse en el 2019 y en el 2020 complementar la reforma laboral. El nuevo proyecto de Código de Trabajo no fue tratado ni siquiera en la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional. No. Lo que se hizo se presentó ante la comisión y se presentaron varias, además, propuestas ante la propia comisión, pero no empezó formalmente el debate siquiera, ¿no? Lo que se hizo fue presentarlo en un 1 de mayo, me parece que el 2012, el código completo, el código que presentó el Frente Unitario de Trabajadores. Ahora, en lo presentado en octubre, luego de los eventos que tuvimos, o mejor dicho, dentro del decreto que desencadenó los eventos de octubre, habían unas supuestas reformas laborales, como por ejemplo el quitar 15 días a los trabajadores, a los servidores públicos, también el tema de las vacaciones, y habían algunos otros temas más que podían haberse tratado por medio de ley económica urgente o debían ser tratados por otra vía. A ver, bueno, me parece que hay que diferenciar algunas cosas. La primera es que, por un lado, estamos hablando de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, que serían las de la LOSEP, que afectan a los trabajadores públicos, en las que estaban aquellas anunciadas por el presidente de la República, como la rebaja de las vacaciones o el descuento de un día de sueldo, ¿no es cierto? Entonces, estas son por reforma a la ley, en primer lugar, a la LOSEP. Y por otro lado están las reformas al Código del Trabajo, que tienen que ver con la relación de dependencia, que no es del sector público, o los obreros en el sector público. Esas no fueron anunciadas por el presidente, solamente dijo que era necesario hacer reformas laborales, pero sí se ven algunas de ellas en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ninguna de ellas puede ser hecha por ley económica urgente, tienen que ser hechas conforme al Código del Trabajo, a la Ley Orgánica de Servicio Público, porque efectivamente tratan o están relacionadas con derechos de las personas y por tanto tienen un procedimiento de ley orgánica. Y ese tema tiene que ser debatido conforme lo establece la propia Constitución. Entonces, debemos recordar que las leyes económicas de carácter urgente tienen un objetivo distinto, que es precisamente el atender una cuestión económica y no referirse a restricción o debate de derechos fundamentales, como son el derecho al trabajo, como son el derecho a la subsistencia, a la remuneración, a la estabilidad, etcétera. Entonces, ninguno de esos dos temas podría haber sido tratado nunca bajo una ley
prioridad económica. Ya, se ha especulado mucho sobre algunos temas, como por ejemplo el tema de la estabilidad. Se ha hablado también de que es posible que ya se elimine o se cambie las formas de contratación, y también el tema de las horas extras. Sí, señor. Ya, entonces, eso está en la carta de intención. Sí. ¿En las reformas hay algo de eso? En las propuestas de reforma, sí. En la Ya. propuesta de reforma que está o que fue presentada por la Federación de Cámaras, que nosotros nos sospechamos que tiene cierta vinculación además con lo que dice en la carta de intención, que podría ser motivo del debate, que necesariamente van a entrar, ojalá no se aprueben, pero hay cuestiones que están relacionadas con los tipos de contrato. Vuelve el contrato a tiempo fijo, con lo cual el contrato a tiempo indefinido deja de ser el contrato fundamental en la relación laboral. La otra cuestión es que se establecen una serie de contratos que más bien son contratos precarios, porque, por ejemplo, se aumenta el periodo de prueba, o la propuesta es que se aumente el periodo de prueba, ya no de 3 meses, sino de hasta 6 meses. Hay un contrato que les llaman contrato de emprendedores, que es cuando usted inicia un negocio, pueda tener como un contrato sin lugar a despido intempestivo, o sea, la indemnización por despido intempestivo, los 3 primeros años, y así una serie de contratos que tienden a la precarización. Estamos hablando siempre del Código del Trabajo, después, si es que nos queda tiempo, lo haremos de la LOCEP. Entonces, ese es, por ejemplo, con respecto a los tipos de contrato. Eso significa básicamente una restricción de los derechos de los trabajadores. Por otro lado está el tema de los montos de las indemnizaciones. En la propuesta esta de la que estoy hablando, que es la que presenta la Federación de Cámaras, por otro lado, se pretende disminuir el pago de los trabajos eventuales o lo que se llaman ocasionales, porque en este momento el Código del Trabajo establece que se deben remunerar con un 35% más. Ese 35% más desaparece. Y hay una cuestión que está relacionada con las horas extras y las horas suplementarias, o las horas extraordinarias y suplementarias más propiamente hablando, que tiene que ver con la jornada laboral. Entonces, se pretende llevar las 40 horas a 6 días, con lo cual el trabajo del día sábado no se remuneraría como hora suplementaria, es decir, o como hora extraordinaria, más bien dicho, por ser sábado, como hora extraordinaria, con el 100% de recargo. E inclusive usted podría agrupar las 40 horas en menos de 5 días, porque ahora las 40 horas tienen que ser en 5 días. Por eso son 8 horas máximo. Si se agrupan en menos de 5 días, lo que no se pagaría es la hora suplementaria, que es del 50% del recargo. Y además está toda la discusión en torno a la eliminación de la jubilación patronal. Entonces, todas estas son propuestas que han venido del lado de la Federación de Cámaras, que han sido entregadas al gobierno, que están en las mesas de debate de la Asamblea, que no inician todavía la discusión, pero si uno analiza lo que se plantea en la carta de intención, pues la carta de intención claramente dice que el Ecuador tiene una legislación laboral muy rígida y que esa legislación laboral hay que flexibilizarla, dice, para poder contratar de forma más fácil y que los costos de la indemnización por los despidos no sean tan altos. Eso se rebaja también, el costo del despido se rebaja, ya no va a ser, porque ahora en este momento es un mes, el último salario que usted haya recibido, la última remuneración por cada año de trabajo, entonces le están rebajando con un máximo de 25, es en la actualidad, le están rebajando a un máximo de 12, me parece, no estoy tan segura de ese dato, no me acuerdo, pero todo eso significaría restricción de los derechos que ahora están en el Código del Trabajo. Doctor, y regresando un poco al decreto, ¿por qué en ese momento no hubo un reclamo constitucional de la Corte Constitucional cuando se trataba de confiscar un día de trabajo? Porque es una confiscación y eso es inconstitucional. Sí, eso es inconstitucional. Ahora hay que aclarar una cosa.
nunca se puso en un decreto esa decisión, era solo un anuncio. Ni en un decreto ni en la ley. Solamente se anunció. Solamente se anunció. De hecho, ese era el siguiente paso, ¿no? El primer decreto que se dictó fue justamente el del alza de los combustibles, la eliminación de los subsidios, y todavía no se dictaba el siguiente decreto, que era el que iba directamente a los servidores públicos con las vacaciones y el un día de sueldo. Ese no se llegó a dictar. Entonces, por eso es que no se hicieron las acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, quiero decirle que nosotros personalmente presentamos varias acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que eliminó los subsidios. Lamentablemente, del lado de la Corte no tuvimos ninguna respuesta. Y también se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad por el tema de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y la Corte Constitucional ha rechazado todas, diciendo que no se requiere ningún control de constitucionalidad porque no se está violando derechos. Entonces, claro, lejos de la opinión que podemos tener sobre eso, porque creemos que sí es necesario tener un control, también queda claro que eso originó un rechazo popular y generaron las movilizaciones del mes de octubre. Y solo el anuncio, imagínese usted, solo el anuncio de que se va a afectar a los servidores públicos con las vacaciones generó también una serie de manifestaciones. Ahora, hay una cuestión más de fondo para mí que tiene que ver directamente con la carta de intención, que es lo que la carta de intención llama la reducción de la masa salarial del sector público, que se traducen en despidos, en terminaciones de las relaciones laborales, ya sea con despido o ya sea con compra de renuncias con el 813, o ya sea con no volver a realizar un contrato ocasional. Entonces, eso ha significado muchísimos despidos en el sector público, ¿no? Y me parece que la tónica va a seguir siendo esa. Doctora, con respecto al 813, ¿se sigue ocupando esa figura del 813? A pesar de que, o sea, la palabra mismo lo dice, renuncia obligatoria. O sea, renuncia obligatoria nos suena a contradicción. Claro, ¿se sigue utilizando eso? Sí, se sigue utilizando, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas, una de las grandes deudas que tuvo la Corte Constitucional anterior y la actual Corte, que no se ha pronunciado sobre el 813, porque el 813, aparte de ser una figura ilógica como esta contradicción que usted señala, o sea, ¿cómo puede haber una renuncia obligatoria? No puede existir eso se contradice. Aparte de eso, es inconstitucional, porque lo que se hace con ello es sacar a la gente de su puesto de trabajo. Entonces, eso viola la estabilidad en el trabajo y la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, que es un principio constitucional. Entonces, lamentablemente, el 813 sigue vigente, y lamentablemente ni la Corte anterior ni la Corte actual se han pronunciado sobre su inconstitucionalidad. Entonces lo siguen utilizando porque para el gobierno, cualquiera que sea el gobierno de turno, eso le significa mucha comodidad, porque es hacer una lista de las personas que se tienen que coger voluntariamente obligadas al decreto 813. Decreto 813. Ay, qué miedo cuando las instancias internacionales se pronuncien y tengan que resarcir los derechos de las personas que salieron bajo esa figura. Bueno, nosotros tenemos un problema muy serio, que es que se piensa que las decisiones no van a tener repercusiones más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y nosotros hemos recibido o hemos tenido a lo largo del tiempo muchísimas sanciones en contra del Estado y muchísimos llamados de atención por violación de los derechos humanos en general y también de los derechos de los trabajadores. La OIT ha hecho muchas observaciones del caso al Ecuador, al gobierno ecuatoriano, por violar la libertad sindical, por violar la contratación colectiva. Entonces, decretos como el 1701, ¿se acuerda usted? Que restringen la contratación colectiva en el sector público, y además en esa tónica continúan, ¿no? Continuaron las reformas posteriormente de las enmiendas constitucionales, después cambiaron esas enmiendas, ahora resulta que ese cambio de las enmiendas no rige desde 2015, sino desde el 2018. Entonces hay una serie de limbo en las instituciones porque no saben si retrotraer el reconocimiento de derechos
derechos al 2015, cuando se hizo las enmiendas constitucionales, o desde que la Corte dictó la aclaración respecto de las enmiendas. Entonces, todo eso le genera al país responsabilidades tanto económicas, cuando vamos a las cortes, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o llamados de atención de la OIT, que además se hacen en el marco de la Asamblea General de la OIT, que es una instancia a nivel mundial, donde cada país pasa al banquillo y se pueden evidenciar pues los múltiples violaciones de los derechos. Entonces, nos olvidamos que el Ecuador es suscriptor de una serie de convenios internacionales de derechos humanos y los convenios de la OIT, que además tienen vigencia mucho antes de la actual Constitución, por el artículo 1 del Código del Trabajo. Ahora, doctora, ¿qué esperar para las nuevas reformas? O sea, esperamos que el gobierno se pronuncie. Obligamos a la Asamblea, aunque no lo podemos hacer, pero podemos pedir, hacer presión para que la Asamblea trate el tema y pueda salir ya un nuevo código laboral con vigencia ya en las épocas que vivimos. Ahora verá, yo lo que nosotros, más bien dicho, desde una buena parte del movimiento sindical, consideramos que en este momento las fuerzas políticas no son adversas para los derechos de los trabajadores, más aún con la firma de la carta de intención con el FMI. Creemos que es necesario reformar algunas cosas, entonces me parece, o alguna parte del movimiento sindical consideramos que ir a un debate en torno al Código de Trabajo completo puede resultarnos perjudicial, porque nuestros representantes en la Asamblea Nacional no están todos de acuerdo con nosotros, más bien me parece que hay mayoría del otro lado con cumplir con el Fondo Monetario o con los empresarios o con los banqueros. Entonces, nos parece que no es un momento muy bueno para nuestros derechos. Tenemos una Corte Constitucional que no se ha pronunciado sobre el tema del FMI, sobre el tema del 813. Sin embargo, hay cuestiones que nos parece que se deben tratar y que deben iniciar inmediatamente la discusión para que la gente sepa lo que viene, porque además la Asamblea por lo menos nos brinda la oportunidad de discutir a nivel de ley, porque muchas cosas se quieren hacer a nivel de decreto o de acuerdo, lo cual es inconstitucional. Pero, por ejemplo, nosotros planteamos algunas cuestiones como el tema de no permitir que se eliminen las remuneraciones en cuanto tiene que ver con las horas suplementarias, las horas extraordinarias. Nosotros pensamos que un buen camino es el sindicato por ramas, porque en este momento el sindicato por empresa supone que la negociación de una gran empresa es con un sindicato, con un grupo pequeño de trabajadores, de 30 trabajadores, de 50 trabajadores, a quienes lo que se les hace es despedirles. Entonces, queda aleccionado el resto de trabajadores en la empresa para no hacer un nuevo sindicato, y esto se debe a la estructura sindical, porque nosotros tenemos el sindicato por empresa. No es lo mismo que usted discuta con su propio empleador que lo haga un sindicato por rama frente a 3 o 4 representantes. ¿Y por qué por rama y no un sindicato único, por ejemplo? Ya, los sindicatos únicos son una larga discusión dentro de la OIT, por ejemplo, ¿no? Porque atentan un poco a la libertad sindical, claro, porque la libertad sindical tiene este doble sentido, ¿no? No solo el de afiliarse, sino también de escoger aquel sindicato en el que yo decido afiliarme. Entonces, el sindicato por ramas tiene una serie de reglamentaciones que tienen que ver con el porcentaje de participación que tienen determinados trabajadores de acuerdo al porcentaje que esa empresa significa en el número de trabajadores en la rama económica de la que se trate. Por ejemplo, si estamos en la rama textil, habrá alguna textilera que tenga el 20% de los trabajadores de toda la rama textil. Entonces, esa tiene tantos representantes del sindicato por rama. Entonces, no es lo mismo discutir con esos representantes que ni siquiera tienen que ver ni le conocen al empleador en el cual usted presta trabajo o servicios, que discutir frente a frente, porque eso termina en contra de los dirigentes sindicales. Tenemos un fuero sindical muy débil en el Ecuador. Entonces, ese es un tema. Otro tema también que nos interesa muchísimo a los trabajadores es la falta de reglamentación de los trámites en el Ministerio de Trabajo. O sea, empezando por el papel del inspector del trabajo. O sea, el inspector del trabajo, ¿qué hace? Media.
Entonces, ¿para qué tenemos un inspector de trabajo? Si la mediación se puede hacer en cualquier centro de mediación. Es cierto. Entonces, el inspector de trabajo no le puede obligar al empleador a pagar. Y el empleador dice inclusive, ya sí debo, sí le despedí, pero no puedo pagar, vaya al juicio. Entonces, ¿para qué sirve el inspector de trabajo? ¿Y con qué procedimientos hace? ¿Con qué procedimientos hace el acoso laboral? ¿Con qué procedimientos hace el visto bueno? Porque, por ejemplo, en el visto bueno lo que dice la ley es que se tiene que hacer una inspección. Es decir, se tiene que ir a visitar el centro de trabajo, pero el inspector nunca se mueve de su escritorio. Y si se mueve, avisa con anticipación. Ya Y voy. no solo eso, sino que además hay que facilitarle la movilización y todo. Y por último, eso, digamos, por último, hasta se puede apoyar. Pero ¿cuál es el papel del inspector? ¿Y cuáles son los procedimientos del Ministerio de Trabajo? Hay casos en los que una discusión de un contrato colectivo en el Ministerio de Trabajo se demora 9 años. Eso no es posible, es una violación a los derechos de las personas y eso es una conducta antisindical, porque el sindicato sin contratación colectiva no existe, es un sindicato de papel. Entonces, si el ministerio va a ponerle trabas por 9 años a un sindicato para que no firme el contrato colectivo, eso significa que está violando la libertad sindical del sindicato, prácticamente destinándole a su desaparición. Entonces, son temas que a nosotros como trabajadores nos interesa que la asamblea abra y discuta, porque si no, nosotros seguimos siendo los perjudicados en esta relación. Claro, otra cosa es que también preocupa el tema de la estabilidad. Si hay muchos analistas que se han pronunciado sobre el tema de la estabilidad diciendo de que no es importante la estabilidad. ¿Usted qué opina, doctor? Bueno, para mí, yo opino que la estabilidad es no solo importante, es la razón de ser del derecho laboral, porque la razón por la que fue necesario estructurar un derecho protector de los trabajadores fue precisamente para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad del empleador de prescindir de los viejos, de las mujeres y de aquellos que no tenían la formación que exige a cada minuto la transformación tecnológica. Entonces, la estabilidad es sustancial. Esta es una gran discusión porque hay toda una teoría que dice que en la actualidad ya no se habla de estabilidad en el trabajo, sino del enganche emocional que uno puede tener con el trabajo, pero esa es una conclusión, digo yo, falsa, porque cuando uno les pregunta a los millennials que supuestamente no quieren tener una relación laboral estable, la mayoría dice que quiere tener una relación laboral estable, o sea, que quiere tener, otra cosa es que no se le puede impedir que cuando decida irse se vaya. Se vaya, claro, y que tenga oportunidades para irse, eso sí, pero piense usted, ¿de quiénes se deshacen las empresas primeramente? De aquellas personas que llegan a tener 20 años en una empresa porque les toca pagar jubilación patronal. Entonces la solución es, no, que ya no se pague jubilación patronal. Pero bueno, o sea, usted dice en contra del propio trabajador que ya va a ser despedido. Claro. Pero además, ¿dónde consigue trabajo? Aquella persona que estuvo 20 años en una misma empresa sin capacitación. El Ministerio de Trabajo debería tener lo que se llaman los programas de reconversión laboral, que es, si yo me dediqué toda la vida a ser secretaria, voy a transformarme y a ser digitadora o cualquier otra cosa que sea necesaria en la transformación tecnológica. Pero eso no hay en nuestro país. Entonces, decir que la estabilidad no es sustancial, me parece que parte de la idea de que los trabajadores son solo los trabajadores de alta gerencia, que seguramente se cansan a los 5 años de trabajar en una misma empresa. Claro, y que buscan otra. En nuestro país la mayoría quiere trabajar. Por supuesto. Y de cualquier forma. Claro. Entonces hay gente que está sobrecalificada y que se ve a mí, deme una oportunidad. Claro, a uno cuando me ven en la carpeta con maestría, con eso, saben decir, no, usted sobrecalificado. Entonces uno lo que dice es, cuando era bachiller me llamaban más a las empresas. Imagínese. Y entonces, eso... terrible. Es una situación, la situación del empleo en nuestro país, la situación del trabajo en nuestro país, es uno de los más grandes dramas que tenemos, porque durante mucho tiempo ese espacio que no lo cumplieron las empresas privadas, que es generar trabajo, porque es su obligación, no es un favor que le hacen a la gente, ese trabajo no lo hicieron, entonces lo suplió el Estado.
a través de los puestos públicos. Cuando es necesario recortar el Estado, ya sea porque se firma con el Fondo Monetario, porque la ideología del gobierno cambia, lo que sea, entonces hay un problema. ¿Quién va a reabsorber a aquellos funcionarios públicos que son sacados de su puesto de trabajo? ¿A dónde van? Entonces, esos son temas que no se tratan de manera estructural en el país y que se cree que con solo decir hay que achicar el Estado ya solucionamos el problema de fondo. Claro, pues no, sí. es acceso al trabajo. Pero ¿y quién les absorbe a esos trabajadores, no? Así Las empresas privadas no lo hacen. No están dispuestas. No, por supuesto. No están dispuestas. Y sin embargo, piden reducción de impuestos. Entonces, usted dice, ¿a cambio de qué? Exacto. ¿Cuántos trabajos nuevos, bien remunerados vamos a tener? Doctora, y bueno, usted trató algo del acoso laboral. ¿Existe demandas? ¿Ha habido? ¿Hay gente que haya ganado acoso laboral? Porque yo también con mis alumnos siempre me preguntan lo mismo, ¿no? Es que el famoso burnout dice, yo denuncio eso, pero y ahí queda. Verá, qué buena pregunta que me hace, porque nosotros venimos luchando más o menos 1 año y medio, casi 2 años, para que el Ministerio de Trabajo haga su papel en el tema del acoso laboral. ¿Por qué? Verá, el acoso laboral está integrado en el Código del Trabajo en un artículo enumerado después del 46 que le define al acoso laboral, ¿no? Y luego le introducen en el 172 o 173 en uno de los 2 artículos como causal de visto bueno a favor del trabajador. Pero muchos trabajadores dicen, a mí no me interesa terminar la relación laboral, y es lógico. A mí lo que me interesa es que se termine el acoso laboral, es obvio. Entonces, en el 46 dice que el inspector de trabajo tiene la obligación de investigar. Entonces, nosotros iniciamos varias acciones en el Ministerio del Trabajo, varias acciones de acoso laboral. Y lo que sucedió es que el inspector nos rechazó varias veces, volvimos a insistir, tuvimos que hablar con la viceministra, además en una discusión acalorada para que nos reciba la denuncia, porque ellos insistían que no nos podían aceptar solo para investigar, que teníamos que terminar la relación laboral. Entonces, nosotros decíamos, es ilógico, porque a un trabajador no le interesa terminar la relación laboral, a menos que tenga un trabajo mejor, y lo que hace es irse. Pero generalmente lo que a uno le interesa en el acoso laboral es terminar el acoso laboral y mantener la relación de trabajo. Entonces, después de mucho hacer, de mucho discutir y de mucho pelear, terminaron aceptándonos las denuncias de acoso laboral. Pero siempre al Ministerio del Trabajo le parece que no se ha aprobado la intención del acoso laboral. Con lo cual, la discusión sobre el acoso laboral la están poniendo 50 años atrás, cuando se discutía la intención. Lo que se discute en el acoso laboral es el efecto. O sea, es decir, si yo logro presionar al trabajador para que se sienta mal, para que abandone el trabajo, ahí hay un acoso laboral. Entonces, yo digo, ¿qué dice el inspector del trabajo? Es que no ha logrado probar que la intención del empleador haya sido sacarle. No, pues, ¿cómo voy a probar eso? No puedo meterme en la mente del empleador. Entonces, ahí hay muchos déficits en la Inspectoría del Trabajo. Yo lamento decir que el Ministerio de Trabajo está cumpliendo uno de los menos gratos papeles a favor de los trabajadores de todos los tiempos. Entonces, hay contratos colectivos que están varados por años, hay discusiones que están varadas por años y además el tal diálogo social termina siendo un diálogo de sordos, donde no hay ninguna autoridad que diga esto se debe hacer o no se debe hacer, tomando en cuenta que el derecho laboral es un derecho tuitivo a favor de los trabajadores. Doctora, y para ir finalizando, ¿cómo quedaría en las reformas la contratación en el sector público? Bueno, ahí habría que ver, esa corresponde a una reforma en el Código del Trabajo para lo que tiene que ver con los obreros y una reforma en la LOCEP para lo que tiene que ver con servidores públicos. Entonces, en el tema de la LOCEP tenemos un problema que ya viene arrastrándose por muchos años y es el tema de los contratos ocasionales. ¿Qué pasó con los contratos ocasionales? La LOCEP sostiene que un contrato ocasional es eso, solamente por una vez, que se puede renovar por una vez más. En definitiva, puede renovarse por 2 años.
O sea, solo se puede renovar una vez y máximo 2 años en total. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? La mayoría de relaciones laborales con el sector público han sido con contratos ocasionales. Y los contratos ocasionales ya no duran 2 años, duran 4, duran 6, duran 8, duran 10. En algún caso teníamos un caso que tenían 25 años de contratos ocasionales. Entonces, en algún momento uno de los asesores de la Presidencia de la República dijo que lo que cabía hacer era regularizar esos contratos, dar por terminados los contratos ocasionales, claro, pero una cosa es dar por terminado un contrato ocasional de una persona que tiene 1 año o que tiene 2 años, que también habría que discutirlo, y otra muy distinta es querer dar por terminada una relación laboral que ya se convirtió en una relación laboral después de 10 o 15 años. Porque se supone, según la ley, que que la contratación ocasional solamente sería tal ocasionalmente que podría darse un nombramiento provisional hasta que se haga el concurso de oposición. Concurso de oposición y méritos no se llama en años en ninguna institución pública. O si se llama, solamente es para cumplir con ciertos requisitos nada más, ¿no? de puestos que ya están entregados. Exacto. Porque por apoyos políticos. Les ponen a tomar pruebas a los mismos que ya están para... Entonces, esa es la realidad. Para el puesto. Y además, una de las propuestas que hacía el señor presidente cuando anunció las reformas fue precisamente que los nuevos contratos ocasionales iban a tener un 20% menos de remuneración. Eso es ilegal e inconstitucional, porque hay un principio en derecho laboral que es a igual trabajo, igual remuneración. Si yo soy secretaria y gano $500 y van a contratar a otra secretaria que le van a pagar el 20% menos, eso es inconstitucional, eso no se puede hacer. Sin embargo, estas eran las propuestas que estaban pensando, y lo propio, imagínese usted, reducir las vacaciones y lo propio, reducir un día de remuneración. O sea, chao 13º. Exactamente, eso es. Doctora, yo conozco de algunos casos del día 30 de diciembre, bueno, con fecha 31 de diciembre, que les dijeron muchas gracias, pero si quieres regresar en enero, vas a regresar con otro contrato y con otro sueldo. Qué terrible. O sea, eso es terrible, eso es ilegal. Ahora, nosotros, es llevar, lo que se hace muchas veces en el país es que no se hace con la ley como debe hacerse, sino de estas formas, no dando órdenes que terminan siendo violatorias de la ley y la Constitución. Entonces, claro, la gente está en una situación compleja, va a aceptar eso, pues. Claro, va a firmar el contrato y cuando uno quiera seguir un juicio va a decir, pero si aceptaste y firmaste. Es claro, porque ahí, o sea, lo lógico sería que se mantenga el tipo de contrato, que se abran los concursos que corresponden, porque eso es lo que manda la ley. Pero entonces cuando le dicen, te voy a cambiar de contrato, eso significa un despido intempestivo, y lo que suelen hacer las empresas públicas o las instituciones públicas es hacerle firmar la renuncia, con lo cual le cierran la posibilidad de ir a reclamar judicialmente. Eso ahorita no se ve, porque generalmente las personas que hacen o que aceptan esto son jóvenes. Pero fíjese usted teniendo este tipo de contratos por 10, por 15, por 20 años. Y además, suponiendo que siempre le cumplan la palabra, pero después no va a tener ninguna garantía de ningún tipo de que en cualquier momento pueden dar por terminada definitivamente su relación laboral. Eso es al margen de la ley, pero es seguro que eso están haciendo en las instituciones. Lo están haciendo, doctor. Eso es más que seguro, ya digo, porque conocemos de algunos casos y acá a nuestra radio han venido justo a denunciar inclusive la salida de ciertos funcionarios que eran presidentes de asociaciones de empleados, no les respetaban ni siquiera el periodo de lactancia y todo, y les notificaron la salida. Sí, fíjese que nosotros en este momento tenemos una situación muy específica que me parece muy grave y por eso la voy a comentar. Es el caso del secretario general de la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Él es un funcionario público que a propósito de los anuncios que hace el presidente de la República el 1 de octubre, sale el 2 de octubre a una rueda, no, ni siquiera es rueda de prensa, a una entrevista en una radio,
Y dice que él no está de acuerdo con que les rebajen las vacaciones, con que se contrate con menos del 20% de los servidores ocasionales nuevos y que se les retire un día de sueldo. A esta persona ya le han seguido 4 procesos administrativos tratando de destituirle. ¿Cuál es el argumento? Que ha dado informes infundados. Y uno dice, ¿qué informe infundado puede ser? Salir a cuestionar como presidente de una de las confederaciones sindicales más importantes de este país, porque es la Confederación de los Servidores Públicos. Estamos hablando del FUD en los servidores públicos, más o menos. Entonces, él da su opinión y le dicen que está dando informes infundados y ya le sancionan varias veces con la intención de destituirle. Entonces, si es que no se garantiza ni la mínima libertad sindical, porque eso es parte de la libertad sindical, obviamente al presidente de la Confederación, secretario general, perdón, de servidores públicos, imagínese usted a un servidor público normal, que, digamos, no tiene esa calidad, porque además él está protegido por normativa internacional. Y sin embargo, al gobierno, al Estado, no le ha importado un minuto detenerse a pensar que esto después le puede generar al Estado una indemnización importante a nivel internacional. Qué pena, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, sí. Lastimosamente en los temas laborales. Queremos agradecerle, doctora, por haber venido a este llamado. Queremos invitarle para que igual nos siga acompañando, porque es importante darle seguimiento a estos temas. Sí. Y tenga acá en Hoja de Ruta también un espacio para poder seguir tratando estos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Regresamos ya en pocos minutos más con más entrevistas aquí en Otras Voces de Hoja de Ruta Radio. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias también.